Ahora vamos a desarrollar el tema de la imparcialidad y la confidencialidad, que son dos aspectos que se han modificado uno más que otro en la versión actual de la norma. Vamos a ver en qué magnitud fue o ha sido esta modificación. Esto está extraído de un artículo de la Federación Europea de Asociaciones Nacionales de Medida, Ensayos y Laboratorios Analíticos. Hablamos de imparcialidad entonces. Bueno, sabemos que en las versiones anteriores de nuestra norma ISO 1725, 17025, el tema de la imparcialidad del laboratorio no ha sido un gran obstáculo, digamos, a evitar, o a mejor dicho, a resolver. Por lo tanto, no ha habido grandes dolores de cabeza en este respecto, al menos en lo que a mi experiencia concierne, ¿sí? Bien, en versiones anteriores de la norma, entonces, el tema de la imparcialidad no ha sido demasiado problemático, solo se menciona en algunas notas y en la parte de conflictos de intereses donde se habla de ella una sola vez. En cambio, en la versión revisada, justamente la que nosotros estamos evaluando, la de 2017, existe ahora una nueva sección, la 4.1, que trata específicamente acerca de la imparcialidad y emana de los requisitos generales de ISO en general. Ahora, entonces, resulta más importante que los laboratorios muestren cómo van a gestionar el tema de la imparcialidad, perdón, ¿sí? O también si le queremos llamar parcialidad también, como evitar la parcialidad, por decirlo de otra manera, ¿sí? Entonces, ahora se va a poner más énfasis en esto, ¿sí? En demostrar la gestión de la imparcialidad en el laboratorio. Las actividades entonces del laboratorio deben llevarse a cabo de una manera imparcial y estructurada, dice la norma, y se deben gestionar para salvaguardar la imparcialidad. El laboratorio, por otro lado, tiene que ser responsable de la imparcialidad de sus actividades de laboratorio, ¿sí? Fíjense que habla del laboratorio y sus actividades de laboratorio, referidas a lo que son, obviamente, ensayos y calibraciones. Resulta entonces importante que el laboratorio se asegure de que no existen presiones comerciales, financieras o de otro tipo que puedan comprometer la imparcialidad y, en caso de que se intenten, eliminar o minimizar el riesgo. Ejemplos de este tipo de factores que puedan afectar a la imparcialidad: propiedades, contratos con los empleados, bueno, etc. La gestión del laboratorio entonces deberá ser imparcial. En la práctica, básicamente vamos a tener, o hay al menos dos maneras posibles de demostrarlo, o una combinación de ellas. Tener una política especial de imparcialidad, de todas las políticas, una especificando imparcialidad, por ahí algún laboratorio ya las tenga. Y la segunda, incluir una declaración sobre la imparcialidad en la política de la calidad y discutir la imparcialidad en la revisión de la dirección e incluir las discusiones y decisiones en las actas de la reunión, ¿sí? Y, como decíamos, una combinación de ambas. En este caso, entonces, a través de, por ejemplo, la evaluación de las actas de reunión, vamos a tener evidencia de la gestión de la imparcialidad dentro del laboratorio. Existen otros documentos en los que se puede hacer una declaración de compromiso con esta imparcialidad, además de las políticas y actas de revisión de la gestión, o de la dirección que vimos recién, como por ejemplo esos documentos donde podemos hacer una declaración de compromiso con la imparcialidad, los estatutos de la compañía, de la empresa, si es, por ejemplo, el caso en el que el propio laboratorio tiene responsabilidad limitada, o puede haber también una política general de la compañía. Bueno, de ahí se van a derivar distintas formas de llevar a cabo esto. En el punto 4.14, ahora refiriéndonos a lo que son
la identificación de los riesgos a la imparcialidad. En el punto 414 se afirma que el laboratorio determinará de forma permanente, ahora hablamos de forma permanente, los riesgos para su imparcialidad. No es que esta determinación en cuanto a los riesgos se va a hacer de una manera periódica, no, habla de determinarlo de forma permanente. El laboratorio entonces tendrá que efectuar sus análisis de riesgo. ¿Qué inputs, qué insumos, digamos, tenemos para esto? Bueno, ¿de dónde van a surgir, o digamos, cuál va a ser la materia prima para estos análisis de riesgo? Bueno, de revisión de los contratos de análisis, por ejemplo, para identificar si existe algún riesgo relacionado con el cliente o la actividad, de la revisión por la dirección, desde las auditorías internas, desde revisiones del desempeño, por ejemplo, relacionado al personal, para identificar cualquier riesgo relacionado con el personal. Bien, dado, como mencionaba recién, dado de que se trata de una actividad permanente, resulta importante identificar cambios en las actividades de los laboratorios que puedan convertirse en un riesgo. Entonces, tendremos que desarrollar o poner a punto, generar una mecánica de identificación digamos, de detección, digamos, de riesgos en los cambios de las actividades del laboratorio. ¿Sí? De pronto el laboratorio, qué sé yo, por una cuestión comercial o de marketing o lo que sea, o por una exigencia del cliente, tiene que disminuir el tiempo de respuesta de los ensayos, de las calibraciones. Bueno, eso obviamente comprende un riesgo de, por ejemplo, no poder cumplir con esa declaración de tiempo de respuesta. Entonces, bien, en base a cambios ocurren, o siempre hay el aumento, o existe, digamos, la posibilidad de un riesgo inherente. Aun cuando no haya cambios, puede ser que un laboratorio sea, digamos, ya esté trabajando hace tiempo con esos ensayos, ya tenga todos sus mecanismos bastante aceitados y tenga una cantidad de cambio bajo, digamos, por decirlo de alguna forma, puede que no ocurran demasiados cambios, o que ocurran cambios pero poco relevantes. Entonces, aun cuando no se produzcan cambios en las actividades de los laboratorios, los análisis de riesgo de imparcialidad deben ser examinados al menos durante la revisión por la dirección, ¿sí? Entonces, fíjense ahí que lo importante de cuando ocurren esos cambios es, bueno, es un cambio, digamos, un disparador del análisis de riesgo. Bien, esto deberá incluir los riesgos derivados de sus actividades o de sus relaciones o de relaciones de su personal. Bueno, eso es una declaración bastante genérica. ¿Qué factores amenazan a la imparcialidad del laboratorio? Por ejemplo, bueno, de nuevo, la propiedad, la gobernanza, gestión, personal, recursos compartidos, finanzas, contratos, marketing, incluida la marca, si está ahí en juego, comisión de ventas u otro incentivo para la obtención de nuevos clientes, bueno, etcétera. Así, muy genéricamente, son las amenazas a la imparcialidad del laboratorio. Bien, en cuanto a la eliminación o minimización de los riesgos a la imparcialidad, se exige que el laboratorio elimine o reduzca al mínimo el riesgo identificado para la imparcialidad. ¿Sí? No existe en la norma ningún requisito para eliminar totalmente el riesgo. Siempre habla de eliminar o reducir. En el peor de los casos tendremos que reducir ese riesgo. Habrá un riesgo que no puede volverse cero. Por ejemplo, la probabilidad o la posibilidad de no cumplir, como decíamos recién, con el tiempo de respuesta. Ese riesgo nunca es cero, porque puede ocurrir que se deteriore un equipo, personal ausente, por
X motivos, lo que sea. Siempre vamos a tener un riesgo de no cumplir. Si bien nosotros podemos diseñar, tener un equipo para subsanar eso, un equipo amuleto, personal que pueda sustituir a otro, etcétera. También está la probabilidad de que eso pueda funcionar, o puede ser un corte eléctrico general, y ahí no, por más electrogeneradores o los electrogeneradores están por fuera del alcance económico del laboratorio, etcétera, siempre hay un riesgo de no cumplir con ese tiempo de respuesta, ¿no? Que es una característica no metrológica, pero es una característica de un método de ensayo. Bien, existen muchas posibilidades para eliminar o minimizar los riesgos, como por ejemplo dejar que otras partes del laboratorio realicen el ensayo, si es que la parte inicial se ve comprometida por cualquier motivo. Ahí también planteamos el caso de recién, del tiempo de respuesta. Cambiar el personal si el personal inicial está comprometido. Aplicar tiempo de cuarentena para el personal comprometido. Bueno, por ejemplo, se recomienda decidir la duración del tiempo de cuarentena para el personal en general, una decisión previa, preestablecer esa cuestión. Tener en cuenta lo que indica el contrato de trabajo, hacer cambios en la actividad, por ejemplo, eliminar una parte crítica. Bueno, cada riesgo tendrá distintas maneras de ser eliminado o minimizado. Aunque la imparcialidad se menciona, especialmente en la norma ISO 17025, y el diseño puede ser un riesgo para la imparcialidad, los laboratorios pueden probar prototipos, ensayar prototipos y nuevos productos sin comprometer su imparcialidad, ¿no? Se refiere a una compañía que justamente está ensayando nuevos productos, etcétera. Obviamente esa actividad genera cierto tipo de riesgo porque el laboratorio puede no estar 100% preparado para ello. El laboratorio entonces deberá poder demostrar cómo va a manejar o cómo ha manejado la cuestión de la imparcialidad, de modo que estas actividades deben estar documentadas, ¿ok? Hablamos ahora de confidencialidad. Bueno, en la versión anterior, la 2005, de la norma ISO 17025, bueno, la confidencialidad era un aspecto que no estaba tan detallado, ¿sí? Se encontraba bastante más escueto, como dice ahí. La nueva versión de la norma ISO 17025 incluye mucho más texto sobre confidencialidad. Los requisitos básicos no han cambiado respecto de la norma anterior, pero tienen algo más de detalle. Eso puede ayudarnos entonces a abordar mucho mejor el tema. El requisito principal respecto de la confidencialidad es que el laboratorio debe contar con políticas y procedimientos para asegurar la protección de la información confidencial de sus clientes y los derechos de propiedad, incluyendo procedimientos para proteger el almacenamiento electrónico y la transmisión de los resultados, ¿sí? Bueno, este requisito principal, bueno, ya fue establecido en la versión anterior de la norma. La nueva norma nos exige que el laboratorio se comprometa legalmente a mantener en secreto la información obtenida o creada durante la ejecución de la asignación al cliente. Por otro lado, en caso de que cualquier información sea publicada, es decir, esté disponible o vaya a estar disponible públicamente, tanto sea por un acuerdo entre el laboratorio y el cliente o por algún requisito de ley, el laboratorio tendrá que informar al cliente con antelación. Bien, eso entonces en cuanto a la gestión de la confidencialidad. También la información sobre el cliente obtenida de fuentes distintas del cliente, así como el proveedor de la información, debe ser confidencial entre el cliente y el laboratorio, ¿sí? A pesar de haber obtenido esa información de fuentes distintas del cliente. Eso debe quedar claro. No significa que, aunque la información esté pública, eso no entre en el compromiso de confidencialidad. No. El personal, por otro lado, mantendrá la confidencialidad del cliente
Y esto puede ser tratado, por ejemplo, en un contrato de trabajo. Sí, muchos, por ahí los que trabajamos como consultores, auditores, etcétera, nos hacen firmar al iniciar el contrato un compromiso de confidencialidad, un contrato de confidencialidad. Bien, continuando con la gestión, es preferible entonces que el laboratorio regule todas las cuestiones relativas a la confidencialidad en el contrato. Eso es lo que habitualmente se hace, como les decía recién, y lo que es lo recomendable, ¿no? Como regla general, entonces, la información de los clientes debe mantenerse de forma confidencial, ¿sí? Bueno, creo que es bastante enfático en ese sentido, así que, bueno, no, y digamos, no ha cambiado demasiado respecto de la versión anterior, como acabamos de indicarlo, pero sí, hay un poquito más de detalle.